El Sol de la Mañana, con el equipo de comunicadores más influyentes. Este martes 25, programa especial con las autoridades del Ministerio de Salud Pública para dar a conocer las medidas de prevención y capacidad de respuestas frente a las epidemias ante el paso de los desastres naturales. El Sol de la Mañana, por Sol, la más interactiva. Bueno, señores, son las 8:30 minutos. Estamos recibiendo a la doctora Altagracia Guzmán Marcelino, la ministra de Salud, que está parte del equipo que va a conversar con nosotros toda la mañana. Nosotros iniciamos la conversación con la doctora Altagracia Guzmán Marcelino. Le damos la bienvenida, doctora. Y antes de que usted se adentre a lo que tiene que ver con el ministerio, como usted es una experta en seguridad social, fue la administradora del SENASA. Consolidó el SENASA. Aquí hemos aplaudido. Y dejó a Chanel ahí. Hemos aplaudido la iniciativa de la CISARRIL de hacer más inclusiva la seguridad social, pero hay una preocupación por la sostenibilidad financiera del sistema. ¿Usted podría tranquilizarnos un poco? ¿Qué piensa usted de eso? Mira, yo creo que cuando yo vi la noticia, me enteré de seguro como ustedes, pero es el inicio de comenzar a afiliar el sector informal de la economía. Es el inicio. ¿Por qué? Porque muchos de esos tíos, de esas tías, tienen un negocio informal, pero tienen capacidad contributiva. Y esos tíos y esas tías tienen hijos jóvenes, y esos jóvenes son los que menos se enferman. Y esas tías son más jóvenes que el titular o la titular. O sea, y ahí tenemos dos grupos de población de baja siniestralidad. O sea, hay una investigación. Es una medida. Hay una investigación que dice todos esos datos que usted nos está planteando. No, no es una investigación, es la vivencia que yo tuve en 10 años en SENASA. Es la mejor investigación. O sea, y tú y tu familia. Tú tienes una prima, una tía, joven en plena capacidad productiva, que tiene hijos adolescentes, pero como ella lo que tiene es un sector, una tiendecita de ropa, un salón de belleza. Un salón de belleza pequeño, ella tiene capacidad contributiva, claro, y ella va a pagar su seguro y va a pagar al de su adolescente. Tú debes tener una tía así. Aunque y a nivel que más joven todavía. Aunque la resolución, no como 20, pero una, doctora, tomando en cuenta lo que usted nos narra, basado sobre todo en su experiencia, le pregunto, esta resolución de CISARRIL es una admisión indirecta, por supuesto, de lo difícil que es aplicar el régimen subsidiado contributivo, que es el que está pendiente de los tres. Entonces, como decir, en vez de yo aplicar el subsidiado contributivo que me ha dado trabajo, que no he logrado hacerlo en 10 años, yo opto para que los titulares afilien a parientes. Dice la resolución que sean dependientes, pero eso hay pocas maneras reales de probarlo. Pero claro, los afilien. Entonces es una manera de admitir que el subsidiado contributivo es tan difícil aplicarlo que mejor hacerlo vía los parientes inscritos. Ningún país, y de los que tienen experiencia en sistemas de seguridad social, tienen ese régimen de financiamiento. No, eso fue una creatividad nuestra, sí, eso es. Número uno. Número dos. Nos pusimos creativos en el Congreso. Las leyes no son perfectas. Aquí hay varios abogados. Las leyes son perfectibles. Sí, cambiantes. ¿Qué nos ha dicho la 8701? Que el régimen contributivo subsidiado no tiene posibilidad. Es inaplicable. No tiene posibilidad, no es que no es inaplicable, no tiene posibilidad. ¿Se toca eso en el anteproyecto de reforma a la ley que está circulando por ahí? Estamos revisando ahora. Yo particularmente con el equipo estamos revisando. Okay. De tal manera, y yo lo he dicho, creo que un día lo dije aquí en este programa, que lo que corresponde es un régimen contributivo para el que tiene capacidad contributiva y un régimen subsidiado para el que no tiene, para el pobre, que ya lo clasifica SUBE, y el resto lo que hay que valorar el tema de los 3 seguros. Incluso
yo he planteado, y esto es a título personal, que esa persona de baja capacidad contributiva, porque 3 seguros, el de riesgo laboral, el de pensión y el de salud, es posible que resulten costosos. Muy gravoso, sí, muy gravoso. Entonces, podríamos iniciar con ese grupo de población. Con un solo, el seguro de salud. Eso es correcto. Entonces, en la medida que esas personas se van capitalizando, pueden asumir los otros. Pueden ir asumirían el de pensión, porque hay trabajos que tienen riesgo laboral. O sea, por ejemplo, un salón de belleza. El riesgo laboral de un salón de belleza no es el mismo de un pequeño negocio de metal mecánico. O de la construcción. O sea, por el tema del seguro de riesgo laboral. Estos son temas de discusión. Pero en el tema de la seguridad social, es una palabra un tanto fea, pero la población la utiliza. Y en este tema es o toro o toba. Así es. O contributivo o subsidio. Uno de los ¿Qué porcentaje actualmente existe todavía en el mercado informal versus el que está ya debidamente registrado? Para que ustedes tengan una idea, el sistema de seguridad social tiene próximo a un 65% de la población. Estamos hablando de cerca de unos 6 millones. Económicamente. 6 millones y pico. 6 millones y pico. Bueno, incluida el subsidiado. Entonces, el contributivo. Estaría el grupo de población que entraría en esta franja. Hay algún porcentaje de evasores, y ustedes lo saben. Sí, están las declaraciones falsas, yo gano 15,000 pesos. Bueno, pero ya ese es otro tema. Ya ese es otro tema. Ese es un tema ya, porque ese es del régimen contributivo actual. Ese es otro tema, el de la evasión. Son personas que tienen empresas que pueden integrarse al sistema de seguridad social, régimen contributivo, y no lo han hecho. De tal manera que podríamos estar hablando de próximo al 40% entraría en el contributivo con esta característica. Doctora, ¿es sostenible que la seguridad social siga costeando los accidentes de tránsito? Bueno, ese todos es un los tema, años se resoluta en ese sentido, pero eso es... Ese es un tema que lo tiene el Consejo Nacional de la Seguridad Social en carpeta y en estudio, y ya... hay hospitales que han hecho trabajo bien efectivo. En el 2017 ese tema hay que definirlo. Claro. Ese tema hay que definirlo porque los accidentes de tránsito, sin tener la alta frecuencia, mortalidad que hay aquí, y frecuencias. Porque no solo mortalidad, hay que pensar que no se muere. La morbilidad. O sea, que cuesta quizás más en términos para que quede yo digo en cuanto a costo del sistema. Exactamente. O sea, el que que nos cuesta más el enfermo. O sea, el hecho de que fallezca no debe fallecer. Ahora, al sistema de seguridad social el fallecido no le cuesta, porque ya falleció. Es el que hay que atenderlo. Entonces, dada la alta siniestralidad, o sea, mucho costo, alto costo, tal como tú dices, Anibelka, las recaudaciones del sistema no tienen la base, la masa salarial para cubrir los accidentes de tránsito. Por eso debe ser un tema del 17. El tema que nos ocupa hoy. Son las 8:39. Vamos a dar la bienvenida, doctor. Usted nos saludó a Melton Pineda. Melton, caramba, ya Melton, después que todo un empresario no me saluda. Turístico. Pero hace mucho yo soy empresario. Hace mucho que no la saluda. Pero no, yo digo en turístico. En turismo. El tema que nos reúne hoy, doctora, medidas preventivas que se han tomado ante las posibles epidemias luego del paso de Matthew. Me di cuenta de una cosa, fui a comprar unos muebles en estos días. Ajá. Y me dijeron, háblate con tu amigo Melton, que Melton es empresario turístico. Y tú lo compras por esa vía, los muebles, y que te salen bien. Ay, pero uno tiene una defensa por ahí. Melton es mi hermano. Me dijeron,
Mauri edita eso. Que Melton compra economía de escala. Señora, Melton es mi hermano. Melton, dime, ¿cuándo vamos a...? Tiene lo que hablábamos de los cines, él lo tiene. Sí, porque él es turístico. Sí, los cines también. La generadora trajo 2 mudanzas en las maquinarias de... Vamos a Bueno, entonces, con relación a las medidas, lo primero nosotros, que ya hablaremos más extenso de este tema, desde que ocurrió la ley 123-15, el ministerio que a través de la vida se había dedicado casi exclusivamente al tema de los servicios, realmente esta ley permite al ministerio dedicarse a lo que se tiene que dedicar, a la separación de funciones, dedicarse a la rectoría, a la conducción del sector, a la salud colectiva y a la regulación. Estos son los 3 temas capitales del ministerio. Tenemos, hasta tanto el sistema de seguridad social avance, todavía tenemos el programa de alto costo y algunas que otras responsabilidades, pero creo que es lo único que tenemos de servicio. O sea, el Servicio Nacional de Salud tomaba todas esas funciones operativas que tenía. Ya lo tomó. Entonces, esta situación nos ha encontrado en un momento de fortalecer el rol del ministerio en cuanto a la salud colectiva se refiere. Incluso en las direcciones provinciales de salud, que ya ustedes saben que existe esa estructura, que es el nivel desconcentrado de la rectoría, de la regulación de la salud colectiva en el nivel local, provincia, y el Gran Santo Domingo, que está dividido en áreas, y Santiago en 3 áreas. O sea, esta situación ha encontrado al ministerio en este proceso de fortalecimiento de todos los procesos que tienen que ver, valga la repetición, con la salud colectiva. Ya tuvimos una experiencia con las direcciones provinciales cuando el huracán George, y ahí se probaron las direcciones provinciales, y realmente esta situación nosotros, por supuesto, nos hemos visto obligados a fortalecer ese nivel local para la toma de acciones, para el impedir el tema del cólera en República Dominicana. Ahora, o por lo menos disminuirlo a la mínima expresión. Por ejemplo, la pasada, desde el inicio y como una forma de la administración del riesgo, de la gestión del riesgo, incluso creamos una dirección. Nos dividimos en grupos desde el nivel central para ir a apoyar. A mí me tocó Dajabón, me impusieron Dajabón. El doctor Puello, el director de gestión de salud de la población, le tocó Elías Piña. Al doctor Roberto Peguero, el director de todo el tema ambiente, le tocó Pedernales. A los jefes le mandaron a cada punto fronterizo. Sí, entonces, punto más crítico. El doctor Puello dirá su experiencia, la mía en Dajabón. Vamos a ver. Me encontré. Una de las medidas es cuando el paso por el punto fronterizo. Cada vehículo que entre los neumáticos deben rociársele agua con cloro. No fumigado, estamos en cólera. O sea, agua con cloro. Pero ¿qué encontré en Dajabón? Que lo que tenía la dirección provincial era un área después del puente donde los vehículos entraban por ahí, es agua, un charco. Yo sé. Tú sabes, entonces no. Encontramos que Agricultura tiene un tanque, como decimos, con agua, esto es para insectos, y una bomba. Entonces ya quedamos, Agricultura y el Ministerio, ponemos otro tanque con cloro, primero con la misma bomba, cloro, y después con la misma bomba, agua con el insecticida. Es para insectos. Exacto. Se hacen las Esa primera medida. Segunda medida. En el puente, Melton, tú sabes que hay un área peatonal. Ajá, sí. Entonces hay las llaves
hay varias llaves de agua. Para el que viene, se lavarse. Y cloro ahí también. Sí, agua clorada. Agua clorada. Se lava las manos, pero no estaban activas porque lo iban a activar el día del mercado. Y dijimos, no, es desde ya. Claro, de una vez. Okay. Bien, fuimos que me reí mucho porque el periodista saca en la noticia, luego vi. Fuimos al mercado. Y esos sanitarios ay, colapsado. Bombas atómicas. Entonces él dice que yo me tapé la nariz, pero no, pero no, porque los médicos estamos acostumbrados a los olores. O sea, y malo, yo hice infectología más la infectología. Pero usted no se tapó la nariz. No, además yo vivo constantemente con pituita. O sea, pero se podía imaginar. Pero él se imaginó eso. Pero se acostumbran a los olores. Sí, uno se acostumbra. Lo de olores. Sí, pero es bueno, pero me ayudó. ¿Por qué? Porque ahí el ayuntamiento que es responsabilidad del ayuntamiento, tomó cartas. Tomó cartas. Sí, ante la ministra tiene que separarse la nariz, el ayuntamiento de una vez. Tiene que tomar cartas porque eso indica que esos baños están al bien, pero no había agua. Ay, caramba. Entonces, ¿qué le dije al provincial? Tienen que montar la misma agua como tenemos el sistema ya. Aquí. Y llamé al que es responsable de Cefrón. Ajá. Y le digo, negocie con el síndico, pero ahí tiene que haber un guardia. Todo el que salga del baño tiene que pasar por el agua. Y es un guardia ahí, así. Okay. ¿Y se han reportado casos de cólera, por ejemplo, en Dajabón? Bueno, entonces en Dajabón, y lo primero que fui ahí al paso fronterizo, primero a la Dirección Provincial de Salud. Me reuní con los comunitarios, las autoridades, en fin. Luego al paso fronterizo y luego al hospital. Un niño que fue traído de Haití. ¿Con cólera? Con cólera. Bueno, todas las características. No sé, Raquel, si se le llegó a tomar. Sí. Se le llegó a tomar. ¿Dio cólera? Sí, dio cólera. Se está procesando. Bueno. Disculpe, a propósito de... Sí. ¿Dónde se procesan? O sea, el país, la muestra de cólera, ¿qué tiempo dura para procesarse? Es que el diagnóstico de cólera es para fines epidemiológicos. Okay. Ya la doctora Raquel Pimentel Raquel lo sabe más que yo. Okay. Hágame la pregunta del tema a Raquel. Entonces, para terminar, el niño fue traído de Haití en una ambulancia de la Cruz Roja. Porque no con síntomas de cólera. No, con diarrea profusa, con todas las características, porque yo la vi. Okay. Nadie me la contó. ¿Qué hicieron de este lado? Entonces, de inmediato, la cama con el hueco, así se evacua y no hay menos riesgo de contaminación para el personal y la familia que lo trata. Entonces, el niño se hidrató de inmediato. El hospital tenía Ringer lactosado, su venoclisis. Y ya ese niño... Cuando yo salí de Dajabón, estaba en condiciones de seguirse hidratando oral en su casa. Pero ¿qué pasa? Era un niño desnutrido grave. Wow. Entonces ya ese niño tiene que permanecer en el hospital. Estaba con la abuela. Entonces ya cuando ese niño supere un poco la desnutrición, tenía hasta úlceras. Entonces ya se va con su abuela a Haití. Ya. Julio, perdón. Sí. Daniel García Santana, el director de comunicaciones de me dice, Eury, la avería en Don Bosco la estamos resolviendo ya. Gracias por la información. Qué bueno. Casi caso cerrado. Gracias, Daniel García Santana. Doctora, en estos días nos llamó un miembro de este programa, aunque no está acá, porque... hice una advertencia sobre un lugar que va mucha gente a disfrutar del mofongo en una provincia que ya la gente sabe. Es Moca. Dilo. Cuando nosotros fuimos, vimos desbordado por la cantidad de personas y la disponibilidad de lavamanos, que después, Tony nos llamó y nos dijo que lo habían corregido, muy precaria.
por la cantidad de personas. Es decir, ellos incluso tienen un lugar al lado. Ellos habilitaron sillas y mesas, pero no van. Yo he tenido la experiencia de ir a provincia de aquí, que se la puedo mencionar. Entonces yo llego a un lugar donde voy a almorzar y digo, lo primero uno se va a lavar las manos. ¿Dónde se lavan las manos? No hay agua. Entonces digo, discúlpame, ¿cómo se hace a la gente que va a administrar estos alimentos que nos va a poner a nosotros? Entonces es algo que se resuelve y que bueno que usted dé ese consejo. Ese trabajo, junto al smog que vemos en las calles, le corresponde al ministerio o al medio ambiente. Al ministerio. No, el trabajo donde el expendio de alimentos les corresponde al Ministerio de Salud. Y ese es un tema, guárdeselo para la licenciada Karina Mena, que es la directora de la Dirección General de Medicamentos, Alimentos y Productos Sanitarios. Bueno, los ciudadanos de este país tenemos que ayudar a Karina. Sí, entonces, incluso hasta los municipios en ese trabajo. Eso nos ahorraría mucho dinero. De todas maneras, ese es un tema. Yo recuerdo cuando en el 98, en un restaurante que estaba nada más y nada menos que en la Lincoln, la Secretaría de Salud lo cerró por esas condiciones. O sea, eso fue en el 98. Sí. O sea, creo que hace unos añitos. Imagínense usted, ahora, cuando ya nosotros tenemos una dirección con más fortaleza, tienen que ponerse la pila. Pero ese tema, hablarlo ampliamente con Karina. Precisamente, doctora, la capacidad represiva. Karina, y el término lo estoy utilizando expresamente. La capacidad represiva de aplicar un régimen de consecuencias para todas estas violaciones que ponen en peligro la salud de la gente. ¿Cuál es la capacidad? Mire, ya, por ejemplo, en la realidad? Nosotros íbamos a una farmacia. Levantábamos inconformidades, le decíamos que había que corregirla, volvíamos y no la habían corregido. Y entonces le decíamos, ya la tercera vez vamos con el Ministerio Público para cerrarla y hacerle instrumentarle un expediente. Y así lo manda la ley. Y así lo estamos haciendo. Que escuchen todos los dueños de restaurantes y comedores de este país. Bueno, como ese tema lo vamos a tratar con Karina Mena, que es la directora de Medicamentos, Alimentos y Productos Sanitarios, me voy a obviar la pregunta en ese sentido. Pero sí, doctora, Eduardo Rodríguez es un seguidor del programa y en Twitter también. Los Rodríguez no son fáciles, mira Carlos Rodríguez. Él nos usa para decirle que por favor investigue que el Ministerio de Salud tiene un apartamento en el puerto Isabela. Le pregunté que en qué esto es el antiguo hoyo de Chulín. Sí. Le pregunté que para qué lo usaba y me dijo que es del ministerio, pero que ese apartamento tiene varios años vacío, cerrado, pero que es del ministerio. No debe, yo sospecho, ahí había una unidad de atención primaria en salud. De todas maneras, vamos a investigar. Pero si mal no recuerdo, en el antiguo hoyo de Chulín había una unidad de atención primaria en salud. Vamos a investigar, correspondería, si es una unidad de atención primaria en salud, al Servicio Nacional de Salud. Él dice que está cerrado y que sí, bueno, debe ser. Le preocupa porque él parece que vive en la zona. Sí. Y entonces le pregunto, no cambiando de tema, pero del presupuesto. Hay un presupuesto, una ley de presupuesto, de ley de gastos públicos en el Congreso. ¿Qué tanto llena las expectativas que tenían ustedes de cara a todas estas eventualidades unas y problemas regulares otros que tenemos en materia sanitaria? No hablemos no te voy a responder con el tema de las expectativas. Acuérdate del refrán, Anibel, que tú eres muy joven, pero que uno se arropa hasta donde la sábana le da. Yeah. O sea, el presupuesto del ministerio es sobre la base de las recaudaciones que obtiene el gobierno para dar respuesta a las necesidades. De todas maneras, a salud en sentido general quedó en cuanto a lo, Dania, consignado sería. A lo consignado queda en el tercer lugar.
O sea que eso es muy importante. ¿Mejoró porcentualmente, doctor? A salud, sector salud, en sentido general, ¿hubo una mejoría? 15.000 millones más. ¿Porcentualmente hubo una mejoría? Para salud en sentido general, así mismo es. Pero de ahí sería el reajuste salarial para médicos y todo el sector. Todo sale de ahí. Sector salud en sentido general. Entonces, esas fueron las posibilidades que existían sobre la base de la... Hasta ahí la sábana nos arropó. En cuanto a los médicos, ¿cuál será el porcentaje del aumento, doctora? A los médicos en sentido general, el 25%, a todos ahora. De manera... ¿A usted le toca ahí también como médico? No me toca. ¿Cómo va a ser? No me toca. Ni a ninguno de esos jóvenes que están ahí sentados. Son médicos todos. A otro nivel. Sirven a otro nivel. Están a otro nivel. Es la de los servicios. Eso está muy bien. Un 25% es el mínimo, pero esto aumenta. No, entonces hay por ciento para los que están en el primer nivel de atención. Hay por ciento para los que están en zona fronteriza. O sea, los que trabajan en sitios más complicados. Por ejemplo, Dajabón, que me preguntaban ustedes de Dajabón. Hay por ciento para la recertificación y hay por ciento para el desempeño. O sea que un médico cirujano que se vaya a Pedernales tendrá... O no pongamos, tendrá su 25% más su % de lejanía. Un médico que se vaya a la unidad de atención primaria que queda en Mencía, Mencía, ese va a tener su 25, su lejanía y su primer nivel de atención. O sea que hay médicos que el porcentaje estará superior al 60%. Doctora, nos pregunta... Creo que de gran justicia, hacer el reconocimiento a las partes por lo que significa este gran yo acuerdo. Espero que hubo mucha madurez. Yo espero que ese reconocimiento se nos dé, porque estamos haciendo unas pequeñas punticos. No incluye tema salarial. Ya ese fue superado. Amén. Algunos otros punticos que yo espero que ese reconocimiento. Como el horario, entonces lo que quería era, como el horario. Ya usted ha tocado el tema salarial, los puntos a destacar de ese gran acuerdo, lo que ya está atado y bien atado hasta ahora. Me gustaría, vamos a hacer algo, y lo prometo hoy aquí, que los sectores que hemos estado... Seguro Nacional de Salud, la Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales, el Servicio Nacional de Salud, el Ministerio y el colegio, hagamos un programa especial para tocar todos estos temas. Doctora, Zika y microcefalia, ¿realmente cuántos casos de microcefalia se han reportado en los últimos meses? ¿Qué relación tienen con el Zika, si se ha podido demostrar? Ese dato, Puello y Raquel lo tienen bien claro. El número total de embarazadas 925. De enero a junio. Pero venga vamos a integrarse, venga para que empezar es un dato importante. De hecho, doctora, entonces la doctora Raquel Pimentel, aquí tenemos presente a la doctora Raquel Pimentel, la directora de epidemiología. Después de esa recomendación de posponer el quedar embarazada, parece que la población femenina le hizo caso. Aquí está, según también nos acompaña la doctora Raquel Pimentel, que es la jefa de epidemiología. También nos acompaña en este primer tramo José Manuel Puello Montero, que es el director de gestión de salud de la población, la doctora Mercedes Rodríguez Silver, viceministra de Salud Colectiva, Dania Guzmán, directora de Planificación Institucional, Soraya Suárez, directora de Ejecución Presupuestaria, y Tirsis Quesada, directora de Desarrollo Estratégico del Sector Salud. Le vamos a dejar que Raquel nos responda a lo que está pendiente. Y Alberto Díaz. Nos reorganizamos después de la habilitación. Casos de Zika que se han presentado y microcefalia, y si tienen realmente relación. Bueno, hasta ahora el Sistema Nacional de Vigilancia, a través de la red amplia que tenemos de establecimientos de salud y algunos casos que han sido también captados en la comunidad,
ha recibido la notificación de 5.200 casos. 5.200 casos de Zika. De Zika. En términos generales. Recordemos que en embarazadas. Bueno, no de Zika en general. La población en general. Okay. Eso incluye ambos sexos y también diferentes grupos poblacionales. Eso es de enero a... Desde que comenzó la circulación en el país, que fue la primera semana de enero. O sea, aunque los primeros casos los detectamos en la tercera semana. Doctora, o sea, que fue que, ya teníamos casos que tenían síntomas en esta primera semana. De estos casos, de los mismos 5.200, de los 5.200, unas 925 mujeres han presentado la enfermedad en el primer semestre de embarazo y también han sido notificados de una manera paralela, porque no necesariamente son hijos de estas mismas mujeres que hemos detectado, 10 bebés que nacieron con microcefalia y a los que se pudo identificar transmisión materna, o sea, a través de la muestra que se toma al nacimiento y que se están procesando. ¿Y ese número de 10 ha sido la tendencia de los últimos años, de 10 casos de microcefalia, o se vio incrementado por la presencia del Zika? Bueno, lo que pasa es que la mayoría de los países no hacían vigilancia de microcefalia, porque para tú montar un sistema de vigilancia tú tienes que tener intervenciones específicas para la prevención de ese evento. O sea, si tú no tienes una intervención específica de salud pública, sea una vacuna o una intervención concreta que ayude a reducir, tú no montas. O sea, no era una enfermedad o un padecimiento de reporte obligatorio. No lo era. Bueno, lo primero que no lo teníamos. La mayoría de los países, en algunos países que ya han empezado a montar la vigilancia de malformaciones congénitas, como pasaba en Brasil, resulta que el cambio que se observó no solamente tenía que ver con un problema en el aumento de casos, sino también con problemas de mala medición. O sea, los médicos a nivel general en toda la región muy nerviosos, muy impactados por todo. No, que no había un estándar respecto a la medición, y esos fueron de los aspectos que contribuyeron a un sobredimensionamiento en el número de casos. Y que usted habló, disculpa, Oli, pero usted habló de 10 niños al presente que tienen microcefalia en República Dominicana. ¿Qué nivel de asistencia, qué acompañamiento se le da a esos bebés y, por supuesto, a la familia desde el ministerio? Sí, bueno, ese tema, Raquel, creo que Puello tiene datos específicos, porque estamos con los 3 centros del CAI, Santiago, San Juan, para seguimiento, y otro tema que ya estamos viendo. Pero brevemente, Julio, no sobre el mismo tema, yo quería preguntarle a ella. La información que teníamos inicialmente era que lo del Zika lo debíamos determinar sobre un análisis que se mandaba a hacer en el exterior. ¿Tiene ya la República Dominicana la plataforma para identificar si alguien tiene el virus, o necesitamos todavía hacer un envío al exterior? Bueno, desde enero las primeras muestras fueron enviadas al extranjero, pero ya el país tenía equipamiento y personal capacitado. Los reactivos, que son los reactivos aprobados por la FDA en Estados Unidos, fueron distribuidos en toda la región ya en el mes de febrero. Es decir, que ya el país tiene. Nosotros tenemos la posibilidad de diagnóstico. Nosotros tenemos el diagnóstico y con eso hacemos la vigilancia. Decía María Elena, escúchame, Julio, de el tema si las mujeres dominicanas en edad reproductiva escucharon de posponer el embarazo. Ahora mismo la de materno infantil y adolescente tiene una investigación, y en las 2 maternidades, San Lorenzo de los Minas y Maternidad Nuestra Señora de la Altagracia, se han reducido los partos y las cesáreas. Ahora bien, estamos ampliando la investigación. Pedí al Seguro Nacional de Salud que nos dé el dato de las embarazadas, de las mujeres, cómo ha estado el embarazo, el parto, pero hay un tema que también debemos medirlo, y el aborto. Y las mujeres haitianas que paren. No, el aborto, y otro tema, hay maternidades que el 30% de los partos son mujeres haitianas, o sea que esos son temas. Bueno, y pedí también a la Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales que nos pase el dato
de cómo estuvo 2015 versus 2016 en embarazo, partos y abortos. Bueno, son las 9:04. Nosotros ahora hacemos una pausa. Estamos conversando con la doctora Altagracia Guzmán Marcelino y gran parte del equipo del Ministerio de Salud que estará con nosotros toda la mañana. Cambio y fuera, Mauricio.